Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, estamos viendo aquí el temario de nuestra, de nuestra materia. En este caso va a ser imagenología o también llamada de radiología. Mi nombre es Carlos Alberto Gano Cruz. Soy médico radiólogo o imagenólogo. Aproximadamente ya tengo en la facultad como 5 años dándoles clase. Me pueden encontrar si en algún momento es necesario en el hospital civil, en las tardes o en el fin de semana en el hospital del Seguro Social. Vamos a revisar lo que es el temario para esta asignatura. Básicamente son varias unidades. Tenemos la historia de los rayos X. Ahorita vamos a entrar ya de lleno a ese tema. En cuanto a rayos X, vamos a ver la diagnosticación del ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Son los métodos de imagen principales. Posteriormente vamos a ver medios de contraste, sus usos, sus indicaciones y contraindicaciones. Es importante ese tema, aunque es un poquito más complejo, pero es importante recordar que los medios de contraste no siempre son inocuos. Después vamos a ver tórax normal y su patología, la más frecuente. Y posteriormente vamos a ver cráneo, aspecto normal y patología. Posteriormente vamos a ver abdomen, aspecto normal y patología por los diferentes métodos de imagen. En todas estas unidades, son 5 en total, van a tener una evaluación escrita que va a corresponder al 50% de su calificación. Habitualmente se les encarga algunos trabajos y se les revisa, pero en este caso, debido a la situación actual, vamos a hacer más énfasis en cuanto a su participación en clase. En cuanto yo esté dando un tema, en este caso, por ejemplo, si estuviera dando abdomen y hoy nos toca ver ultrasonido renal, yo voy a dar la clase, pero si en algún momento quiero su participación, preguntándoles, por ejemplo, indicaciones del ultrasonido en renal, pues ya ustedes me podrán decir. Eso es en cuanto a participación, va a generar casi el 25% de su calificación. Y también vamos a revisar algunas imágenes y pueden participar mencionando algo que les llame la atención, hallazgos, desde el punto de vista de imagen y un probable. Estos ejercicios van a ser en línea, como por de otra manera. En un medio hospitalario, a través de la edición, vamos a verlos a través de este medio. Afortunadamente, la imagen bastante bien valorable a través de este método de enseñanza, ¿no? En cuanto a la bibliografía, les recomiendo estos libros. Son los libros, por ejemplo, el Verosa es un libro, es un buen libro.
ir a través de PDF o en línea, pues estaría muy bien. El temario se los voy a mandar al correo que me diga la jefa de grupo y ya ellos se los distribuye a ustedes. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de cómo se va a manejar la clase? Básicamente yo voy a dar las clases y durante el transcurso de mi clase, si yo, por ejemplo, selecciono a la jefa, ¿no? Diane Dayan, le puedo preguntar y ya sabré si estudió o no estudió. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí, se ve. Bueno, vamos a ver la historia de la radiología. Vamos a empezar con los rayos X. Dentro de un departamento de diagnóstico por imagen, se incluyen 4 ramas principales que son básicamente rayos X, radiografía convencional. Hay que acordarse que las imágenes radiográficas se pueden hacer en fase simple, es decir, la sola toma de la proyección, en este caso, como vemos aquí, de tórax, o radiografía contrastada, que consiste en la misma proyección radiográfica, pero se le administra un medio de contraste previamente. El medio de contraste, y después ya vamos a ver más a fondo, se puede administrar por diferentes vías. Se puede administrar por vía endovenosa, se puede administrar por vía oral o por otras vías, ¿no? Por ejemplo, para valorar la permeabilidad de las trompas de falopio en pacientes que tienen infertilidad, pues se debe administrar por vía endocervical a través del canal cervical uterino. También pacientes que tengan patología del colon, diverticulosis, cáncer, malformaciones del colon, se puede administrar medio de contraste en forma a través del recto. Aparte de las imágenes radiográficas, tenemos también el área de ultrasonido. Si ustedes van a un gabinete de rayos X, van a encontrar que hay rayos X, o hay un área de ultrasonido, hay un área de tomografía y de resonancia magnética, que son los métodos de imagen que más vamos a revisar. Hay otros métodos de imagen que no corresponden a un departamento de radiodiagnóstico como tal, pero pueden ser también encontrarse dentro de un hospital, como es el área de medicina nuclear, por ejemplo. Las imágenes radiográficas se producen dentro de un tubo que se llama tubo de rayos X. Un tubo de rayos X es un tubo de vidrio básicamente al vacío, en su interior está al vacío, y tiene 2 cablecitos en su interior. Uno se llama cátodo y otro se llama ánodo. Cuando se administran energía hacia ambos polos, va a emitirse un haz de rayos de electrones que se dirige desde el cátodo hacia el ánodo. Al chocar con el ánodo, toda esa energía de esos electrones que chocan con los átomos de las moléculas del ánodo, se van a dispersar, se va a producir calor y también se puede llegar a producir una energía electromagnética que no es luz visible, pero esta radiación se llama radiación o rayos X. Vemos aquí en la imagen la figura de William Crookes. Fue un físico que indujo o pudo producir lo que se llaman los rayos catódicos, que es diferente de los rayos X. Sin embargo, a través o utilizando este tubo de Crookes, tenemos aquí a Konrad Roentgen. Él fue un físico
ingeniero mecánico que daba clases en la Universidad de Wurzburgo. Trató de repetir ciertos experimentos que realizó otro físico que se llamaba Lenard, también utilizando el tubo de Crookes. Por azares del destino, Röntgen, que también era aficionado a la fotografía, realizando estos experimentos con los tubos de Crookes, se dio cuenta posteriormente que sus imágenes fotográficas, sus películas fotográficas que eran vírgenes, que no habían sido expuestas, de repente se dio cuenta que estaban veladas. Y tuvo la fortuna o la inteligencia para deducir que a lo mejor había alguna relación entre sus experimentos con el tubo de rayos catódicos en relación a este fenómeno de que se habían echado a perder sus películas fotográficas, eran películas fotográficas. Y continuó haciendo experimentos, puso, por ejemplo, en un cuarto lejano al lugar donde estaba haciendo sus experimentos con el tubo de rayos catódicos y sucedía lo mismo, ¿no? Envolvió en una caja de madera sus películas fotográficas y se dio cuenta de que seguían siendo veladas. Posteriormente las colocó dentro de un recipiente metálico y vio que no se velaban las películas fotográficas. Y así pudo ir deduciendo que era una radiación que no era la luz visible y que no había sido descubierta. Incluso se atrevió a utilizar estos experimentos con las otros tipos de estructuras biológicas. En este caso vemos aquí la mano de lo que se llama la radiografía de la mano de Berta Röntgen. ¿Sí? Esa fue la primera radiografía en una persona. Incluso vemos el anillo que tiene de casada de su esposo. Todo esto fue a finales de 1895, noviembre de 1895. Posteriormente, después de Navidad, 28 de diciembre, realiza una comunicación acerca de estos hallazgos a la Sociedad Física de la Universidad de Wurzburgo. En enero del otro año, de 1896, hace una presentación con público presente, en donde demuestra y repite todos sus experimentos. En marzo de ese mismo año recibe un grado honorario en doctor en medicina. Y 5 años después, en 1901, la Academia le otorga el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. Hay que recordar que los rayos X se pueden producir de forma natural, se producen todo el tiempo de forma natural, y en este caso pudo producirlo de forma artificial, de tal forma que más bien fue un descubrimiento más que un inventor. Ya hacia 1897 se hacen las primeras reuniones sobre radiología. Se empiezan a circular en forma incipiente las primeras compilaciones de los hallazgos radiográficos en algunas revistas. El American Röntgen Journal incluso surge el mismo año. Esa revista hasta la actualidad tiene circulación. En ese mismo año, un médico se trae un equipo hacia la Ciudad de México, el doctor Tobías Núñez. Ana Belén. Sí. 1896. ¿Qué estaba pasando en México? El,
El doctor se trajo una para hacerlo, para tomar rayos X. Ujú. ¿En qué etapa de la historia de México era 1896? Pues todavía no ocurría la Revolución Mexicana, ¿no? Estábamos en el Porfiriato, ¿no? Entonces, Ajá. mientras en México estaba eh, pues en una época muy singular, donde estaba lo que se llama el periodo del Porfiriato, pues en otras partes del mundo estaban pasando cosas más importantes, o en este caso en medicina, ¿no? Después vino todo un movimiento social que fue la Revolución Mexicana y bueno, fue hasta después que empezó ya a instalarse más equipos de rayos X a nivel nacional. Cuando hablamos de imágenes de rayos X, debemos denominar las estructuras de acuerdo a la forma en que se obtienen la imagen. A lo que me refiero es, por ejemplo, cuando hablamos de radiografías, si un elemento se ve brillante, como aquí el ilíaco, por ejemplo, o los cuerpos vertebrales, se les va a llamar radiopaco. Si un elemento se ve oscuro, se denomina radiotransparente. Por ejemplo, aquí el ámpula rectal se ve, tiene aire en su interior, es radiotransparente. Porque se menciona que aquí lo que, por ejemplo, el hueso se ve blanco, ¿no? Porque es radiopaco. Bueno, en cuanto a una placa radiográfica que no ha sido velada, eh, se ve, más bien se ve totalmente transparente. Cuando se expone a los rayos X una placa radiográfica, se emulsifica de tal forma que si no hay ninguna estructura que se interponga entre el haz de rayos X y la placa radiográfica, se va a emulsificar, se va a ennegrecer. De tal forma que algunas estructuras del cuerpo humano que son menos densas, por ejemplo los pulmones, que son casi pues, todo es aire, alvéolos están neumatizados, en esa parte los rayos X van a atravesar casi completamente el cuerpo humano y van a emulsificar muy bien la placa radiográfica de tal forma que en el área donde se ve aire, en los pulmones, pues la placa, el ámpula rectal. Sin embargo, en las estructuras que son de mayor densidad, como el hueso, en esas áreas van a atravesar menos cantidad de rayos X y se va a emulsificar en menor proporción la placa radiográfica, de tal forma que en esas áreas donde va a haber sombra por las estructuras óseas, se va a ver, ya no se va a ver tan oscuro, sino más bien se va a ver más brillante, de tal forma que esas áreas de mayor densidad, como es en las áreas del hueso, son opacas, ¿sí? Impiden que atraviesen los rayos X, de tal forma que se llaman radiopacas estas áreas por la presencia de estructuras óseas. Y las áreas donde hay mayor paso de rayos X a través del cuerpo humano son transparentes a los rayos X, son radiotransparentes o radiolúcidas también se les llama. Es lo mismo decir radiotransparente o radiolúcido. Entonces, las estructuras muy radiolúcidas o radiotransparentes, pues son las áreas que tienen aire en los pulmones, por ejemplo, y muy radiopacas, que son blancas en las imágenes radiográficas, son las estructuras que tienen calcio, ¿no? Como los huesos. Y otras estructuras, por ejemplo, los metales pesados, como son los medios de contraste, que están hechos a bases de yodo o de bario, o que tienen personas que hayan tenido algún problema y tengan un proyectil metálico o esquirlas de lesión por arma de fuego.
Pérez Torres. Sí, presente. ¿Puedes definir qué es un átomo? Es la estructura más pequeña de la materia, que compone la materia. Ajá. ¿Cómo está compuesto un átomo? Por electrones. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué hay en el centro? El núcleo. El núcleo, y qué hay dentro del núcleo. No recuerdo. Ok, vamos a ver. Para comprender cómo se producen los rayos X, y pues vamos a recordar un poquito algo de lo que ya vimos durante secundaria y la preparatoria. El átomo, como dijo su compañera, es la estructura, o se considera la estructura más pequeña e indivisible de las cosas, ¿no? Pero pues esta definición o este concepto ha ido cambiando conforme ha avanzado la humanidad. Antes se consideraba como las estructuras más pequeñas e indivisibles de la materia, a otras estructuras, por ejemplo, Tales de Mileto, antes de Cristo, era un filósofo que consideraba que todo surgía del agua. Anaximandro, otro filósofo antes de Cristo, lo consideraba la Peirón, que es una estructura muy similar a lo que es el aire. Anaxímenes mencionaba que era el aire, Heráclito el fuego. No, nada. Tenemos la estructura atómica más reciente, es la de Niels Bohr, en 1913. Y en esta básicamente está hablando de una estructura bidimensional. ¿Sí? Tenemos en el centro al núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y en la periferia tenemos a los electrones. Posteriormente se considera la teoría cuántica en relación a que los electrones de la nube electrónica periférica del átomo están situados en diferentes niveles de energía, de tal forma que hay un primer nivel de energía, que es la nube o los electrones que están más cercanos al núcleo, y se van alejando así hacia la periferia. Tenemos aquí un átomo, una representación bidimensional, un núcleo en donde vamos a encontrar protones y neutrones, y una periferia en donde hay electrones. Importante reconocer que un átomo es un 99% de vacío. Es decir, la distancia que hay entre la nube electrónica, entre las capas de electrones y en relación al núcleo, es vacío. Casi un 99.9%. La estabilidad electrónica de los átomos va en relación a que debe haber un mismo número de electrones en relación al número de protones que hay en el núcleo. Eso se llama estabilidad electrónica. Eso le da estabilidad a los átomos para que no degeneren en otras estructuras que se llaman iones. ¿Qué sucede con los rayos X? Bueno, cuando
el rayo de electrones dentro de un tubo de rayos X viaja desde el cátodo hacia el ánodo, chocan con las estructuras moleculares del ánodo y se va a producir una radiación que se llama rayos X. Se produce por un desplazamiento de electrones. Es decir, hay un movimiento entre los electrones en sus diferentes capas y esto va a producir una energía que no es parte del espectro electromagnético, así como la luz visible, como los rayos infrarrojos, como los rayos ultravioleta, la radiación solar, los rayos gamma. Este tipo de radiación electromagnética se llama rayos X. Entonces, básicamente, los rayos X es por la modificación que sucede en la periferia del átomo. No, a través de los rayos X no se puede alterar la morfología del núcleo. Cuando es una energía muy intensa que podría llegar a desestabilizar el núcleo, a eso ya se le llamaría radioactividad y es diferente a la radiación de los rayos X. Puede haber radiación electromagnética que sea lo suficientemente intensa como para desestabilizar el núcleo, sí, así es, como los rayos gamma, por ejemplo. Bueno, ya me quedan menos de un minuto. Ahorita ya les mando el temario y ya para mañana, ahora sí les voy a ir preguntando durante la clase. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, antes de que se acabe mi minuto, les envío un saludo y mañana nos vemos a las 5, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Muchas doctor. gracias. 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 Gracias, doctor. Doctor, ¿vamos a tener clases diarias? De lunes a jueves, excepcionalmente el viernes, pero yo les diría. Ok, gracias.